Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, santo y misericordioso, nuestro Padre Dios, en esta última época que tú has planificado entre muchas personas, primero nos ha llamado, nos salvó y nos ha distinguido santamente de este mundo para que vivamos el resto de nuestra vida como tus hijos para tu gloria y para tu voluntad. Para esto estás junto con nosotros y nos guías y nos proteges. Te agradecemos por esta gracia. En el año pasado también hemos sentido tu gracia y tu guía. Te agradecemos por estar junto con nosotros. También agradecemos que nos haya permitido un año nuevo. Tú quien cargas nuestra debilidad y nos proteges hasta que entremos en tu reino. Con tu gracia abundante y con tu mano de poder, aférrenos. Y la vida que tú has aceptado, ayuda para que ya no vivamos según lo carnal, sino solamente cumplir la voluntad santa de ti para vivir glorificando tu nombre, Señor. Para esto, danos la palabra y aférrenos con tu mano misericordiosa. Para este año nuevo, nos ha reunido otra vez en el primer domingo. También todas las iglesias en Corea, también iglesias internacionalmente, Señor, te pedimos para que vivamos anhelosamente nuestra vida cristiana. Y la palabra y la gracia que nos quieres manifestar, aférrenos con tu mano de misericordia. La vida que nos resta, que no sea en vanidad ante tus ojos, y que tu voluntad santa y ayuda a cumplir la historia santa de ti. Para eso utilízanos y obre, Señor. Todas las iglesias que hay en el extranjero, a todos los hermanos quienes están guardando su fe aún en las dificultades, aférrelos con tu gracia y con tu mano de poder para que puedan cumplir la obra en glorificar tu nombre. A todos los pastores que predican la palabra, dale tu sabiduría a la palabra y poder, y los que están en la enfermedad, agárralos con tu mano de poder para recuperar su salud rápidamente y ayuda para que no haya ningún hermano en perdición. Para eso guíalos, Señor. Tú quien nos das la palabra necesaria en el tiempo necesario y nos enseñas el camino correcto. Señor, en este tiempo también abra nuestro corazón y ayuda a proteger y aceptar la palabra de ti en nuestro corazón para guardarlo en nuestras vidas y cumplir tu obra santa. Para eso esté junto con nosotros. En este tiempo dejamos todas las cosas en las manos del Espíritu Santo y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Busquemos juntos la Biblia. Santiago capítulo 4, busquemos. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 desde el versículo 13 a 17. Santiago 4 versículo 13 a 17, yo les leo. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere,
viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hasta aquí. Empezó un año nuevo, en el primer domingo del año, y también estamos aquí reunidos para escuchar la última palabra del retiro del invierno. Primero les voy a saludar para el año nuevo, aunque no puedo postrar en rodillas, pero así simplemente. Aunque no es en palabras nobles, sino a lo ordinario, les digo muchas bendiciones para este año nuevo. Todos quieren ser benditos, incluso Dios quiere darnos la bendición. La bendición que quiere recibir los humanos y lo que quiere dar Dios obviamente es diferente. También uno sí quiere recibir la bendición, pero no sabe cómo. Hay personas así. Las personas en este mundo trabajan bien, sabiamente, y piensan que así van a vivir prosperado, comiendo y bebiendo bien, comiendo buena comida, también hacer ejercicios, estar saludable del cuerpo y prosperar de su negocio y mandar a sus niños al buen colegio. Y piensa que esto es la bendición. Sin embargo, la bendición que piensan nosotros, los cristianos, es diferente. Los cristianos, para recibir la bendición, hay cosas que debe hacer, y esos deberes son diferentes que los mundanos. Porque los mundanos hacen todo lo posible para vivir mejor y comer mejor para recibir la bendición, pero nosotros es diferente, porque es gracia de Dios que hayamos sido salvos, y después de recibir la salvación solamente con el Espíritu y el poder del Espíritu Santo vivimos. Por eso la bendición también existe, la bendición dada por Dios, y también la manera de recibir la bendición es diferente. Por eso uno saluda diciendo muchas bendiciones, pero hay que pensar qué tipo de bendición tenemos que recibir. Vamos a pensar de eso brevemente. En Salmos 73, 28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, es la bendición. La bendición mayor es Dios que me ha salvado, nuestro Padre, el Creador del universo, quien gobierna todo el mundo. Acercarme a ese Dios es bendición. Algunos dicen que acercarse a uno quien tiene autoridad y poder es bendición. ¿Por qué? Porque si está al costado de esas personas, quizás puede aprovechar un poco de la autoridad que uno tiene por ser influenciado, y quizás puede recibir algo siquiera. Entonces intentará acercarse a ese tipo de personas. Sin embargo, los cristianos es acercar a Dios, quien es el origen de la bendición. Para nosotros eso es la bendición. Entonces, ¿cómo podremos acercarnos a Dios? En Salmos 145, 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Los que invocan, los que oran de veras, a ellos Dios se acerca. Obviamente se refiere a los cristianos salvos. No solamente salvos, sino si invocamos a Dios sinceramente y oramos con el corazón sincero, entonces está diciendo que Dios se nos acercará. También en Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dentro de esta Biblia está escrito todas las bendiciones que pueden recibir los cristianos. En San Mateo 5,
Jesús dijo que bienaventurados son los tal y tal y tal, que a ese tipo de personas se le llegará la bendición. Lo dijo muy concretamente. Pero en Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ellas escritas. No solamente es orar para acercarse con Dios, no, acercarse a la palabra de Dios es acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra podemos comprender la gracia de Dios y a través de la palabra podemos encontrarnos con Él y vivir conforme a la palabra. Es la vida de morar junto con Dios. Es por eso, para acercarnos con Dios, hay que leer la Biblia y oír, dice, ¿no? Oír quiere decir enseñar y ser enseñado. Y también hay que guardar estas palabras en su corazón y en su vida. Ellos son los bienaventurados. Hay que guardarlos. Por eso, en Santiago 1, versículo 25 dice, no siendo oidor olvidadizo de la palabra de Dios, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace, así dice. No, de nada sirve si es que uno escucha la palabra y después se olvida. Aunque lo haya leído o escuchado, si es que no cumple esas palabras en su vida o en su corazón, entonces no tiene ninguna relación con su palabra. Por eso, no ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Por eso hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que oír, escuchar, aprender y también ir guardando poco a poco las palabras de lo que yo puedo hacer. Entonces uno podrá recibir la bendición prometida por Dios. Por eso uno dice muchas bendiciones para este año nuevo. Quiere decir que hay que acercarse más con Dios, hay que orar más con el corazón de veras, hay que leer, escuchar la palabra y esa palabra escuchada hay que cumplirlo en su vida para recibir la promesa prometida de Dios, ¿no? Para recibir la bendición prometida de Dios. Por eso para este año hay que recibir la bendición que nos quiere dar Dios y con sus bendiciones tenemos que vivir para su gloria. De eso yo deseo. Hoy es la cuarta palabra, o sea, la última de retiro del invierno. Hay una cosa que les quiero decir. Para este año nuevo hay que tener un nuevo corazón. Y dentro del tiempo que Dios ha aceptado, hay que pensar cómo tenemos que vivir. Hay que pensar de esto, hay que decidir y ponerlo en práctica. Y es un tiempo de empezar a poner la práctica. Igual que el calendario, lo cambiamos a un nuevo calendario. También cumplimos un año de edad más. Y obviamente nuestra fe ha crecido mucho más que antes, ¿no? Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Como dice en 1 Corintios 13:11, igual que nuestra vida cristiana, nuestra fe debería haber crecido más, así nuestro hablar, nuestro pensar y nuestro actuar tiene que ser un cristiano ya crecido, así tenemos que vivir. Para el año nuevo el Señor estará esperando algo más de nosotros. Los padres quieren que crezcan sus niños y si están ya crecidos, entonces si hay algo que los padres quieren de mí, también hay que hacer eso, igual que Dios. Dios quiere algo de nosotros. Tenemos que pensar qué serán esas cosas. Por eso en Santiago 4, entre las palabras que hemos leído, en versículo 13 dice, capítulo 4, versículo 13 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Dice, vamos ahora los que decís. Vamos ahora en versión coreana dice, oíd. Y oíd no solamente significa abrir los oídos, no hay que concentrar el corazón
y pensar cómo tenemos que vivir. Hay que escuchar la palabra de Dios y comprenderlo. Dice, los que decís hoy y mañana. Cuando se ha escrito la Biblia, empezó a entrar una nueva civilización, también nuevos caminos. También fue desarrollando la industria. Entonces hubieron muchas personas que salieron para ganar dinero, igual que hoy en día, ¿no? Entonces habrán planificado para el otro año y también un plan futuro de su vida. Por eso, haciendo algo durante un año que quieran ganar dinero, a ellos están diciendo. Claro, que sea un año, 10 años, es libre de planificar para el futuro, pero dice que es vuestra vida. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hay que conocer qué existencia somos ante Dios. Nuestra vida es igual que una neblina que aparece por un poco de tiempo, pero se desaparece como un viento. Es solamente una ilusión de querer agarrar la neblina, ¿no? Como dice, la vida es un sueño. Cuando uno se despierta, regresa a la realidad. Está diciendo que hay que despertarse del sueño vano. Por eso sí, es necesario hacer planes. Vivir sin planes, a comparación de eso, hay que tener el plan de los países, también de la familia o personalmente que sea la iglesia. Cada año hacemos esto porque hay cosas que tenemos que hacer. Pero el problema es que ese plan hay que pensar si es para sí mismo o si no, si es para cumplir la voluntad de Dios. Esto tenemos que verificar. Con el corazón honesto ante Dios hay que pensar esto. El plan que queremos cumplirlo, todas las cosas realmente será digno ante Dios. Uno realmente querrá como la voluntad de Dios o si es la voluntad propia. Hay que pensar. Es un punto muy importante. Por eso el título que les quiero decir hoy día es El plan del hombre y la voluntad de Dios. El plan del hombre. Y el plan del hombre me refiero a todos los cristianos. Obviamente nuestra vida es muy corta, lo saben muy bien. Nuestra vida es tan corta y nuestros pensamientos están en las manos de Dios. Los cristianos están viviendo dentro del tiempo que Dios ha establecido y tenemos que siempre seguir a la voluntad de Dios y hay que desearlo. Es algo obvio. Por eso en Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, que ha ido mal. Dice, cada cual se apartó por su camino, por su pensamiento, por su terquedad, por su obstinación, para sí mismo se fue. Si es que sigue yendo por ese camino, al final caerá al infierno. Aquí dice, cada cual se apartó por su camino y a esos pecadores que serán destruidos eternamente, Dios ha amado y nos ha salvado. Y en el último tiempo nos guía hacia el camino de la verdad y el camino de la vida. Ahora somos diferentes. En San Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida.
Dios nos enseña el camino correcto. Jesús es el camino. Enseñar el camino es esa verdad, esa palabra. Y si uno vive según la palabra, recibe la vida eterna. Por eso ahora, igual que la oveja descarriada, no estamos perdidos, sino, como dice en 1 de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora ya no somos ovejas descarriadas, sino dice que es al obispo. Desde que somos salvos, nos protege y nos guarda y nos guía. Dice, habéis vuelto al obispo. Ahora, nuestro camino es seguro. Un camino brillante hacia el cielo está frente a mí. Un camino brillante hacia el cielo. Hasta que nosotros entremos al cielo después de ser salvos, ya Dios ha establecido ese camino. Ahora ya no es vivir según su manera. Ya no es escoger el propio camino. Ahora los que son salvos, ¿cómo vivirán el resto de su vida? Ya Dios lo estableció con anticipación. En Salmos 23:3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No solamente nos salvó nuestro espíritu, sino nos dio la gracia, la vida y está junto con nosotros con su poder para guiarnos por sendas de su justicia. Así está escrito. Busquemos Salmos capítulo 32. Salmos 32. Salmos 32, versículo 8 y 9. Salmos 32, 8 a 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dice, te enseñaré el camino en que debes andar. Mostró el camino por andar. Claro, Él nos muestra el camino por andar. Que nos hizo comprender la gracia de Dios es el Espíritu Santo y a través de la palabra del Espíritu Santo nos está enseñando cómo tenemos que llevar la vida cristiana. Entonces nos muestra y nos ilumina el camino. No es que uno va por el camino cómodo. Para llegar a Seúl desde el pueblo hay una palabra que dice que tienes que ir por este lado, por este. No importa porque al final llegarás a Seúl, pero que vayas por el medio aéreo o por terrestre. Hay muchos medios, pero siempre el camino está establecido. También para entrar al cielo solamente es un camino. Por ese camino que Dios escogió tenemos que ir. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta palabra enseña nuestro camino por andar. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Espíritu Santo nos enseña el camino correcto y en el mismo tiempo dice que está atento si estamos yendo bien por ese camino o no. Yo hace tiempo había ido a Seogwipo para predicar la palabra, pero me había perdido y le pregunté a una señora, ¿cómo puedo llegar a este lado? Entonces una señora me enseñó, tienes que ir por este lado, directo, recto, y después en ese cruce tienes que ir por este lado. Entonces yo estaba caminando a la dirección que la señora me enseñó y llegué a la cruce
Y estaba así. Pero la señora me empezó a gritar, tienes que ir por ese lado. Era muy amable la señora. ¿Por qué? Porque me enseñó y no se olvidó y después se fue a su camino. No, me estaba mirando. Estaba mirando si es que yo estaba yendo bien por ese camino o no. Entonces me sorprendí mucho. Thank you. El Señor que nos enseña el camino en que tenemos que andar, dice que sobre nosotros fijará sus ojos si estamos yendo por otro lado o no. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo. Porque los animales no pueden ir al camino que enseñamos. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que poner una mordaza al caballo, el toro en la nariz y burro con brida. Así hay que arrastrarlos. Porque si no, uno va al camino que uno quiera. Es por eso que los cristianos deben ir al camino que enseña Dios. Y no hay que ser como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Si es que no vamos al camino que Dios nos enseñó, entonces hay que poner una mordaza en su boca. O si no, ponerle un yugo con brida, ¿no? Pero esto no debe pasar. Y si es que no le hace caso, golpeándolo, siquiera hay que llevarlo. Lo saben bien. Ahora, tenemos que pensar de este problema. Como ahora somos salvos, no me importa que vaya a otro lado, solamente al cielo. ¿Cómo pueden decir así? Ya está establecido el camino por andar, pero uno irá por otro lado. En Salmos 32, 8-9 dice, hemos leído ya, dice, te enseñaré el camino en que debes andar. Por eso todos los días nos está enseñando el camino. En Salmos 37, versículo 23-24 dice, por Jehová son ordenados, mejor busquemos juntos. Salmos 37, busquemos Salmos 37, versículo 23-24. 36, versículo 23-24. Leamos juntos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Versículo 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Los pasos de quién? Los pasos de los cristianos salvos. Los que son hijos de Dios, dice que ya estableció los pasos. Es muy seguro el destino final. Y dice que él aprueba su camino, se goza del camino. No hay que ir por otro lado. Tenemos que andar por el camino que agrada a Dios. No vayamos por el otro lado. Lo saben bien. No hay que ir por otro lado, sino nos vamos a perder y no nos dejará en paz. Dice, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Cuando uno está yendo por el camino que estableció Dios, quizás puede caerse, puede haber tentación o dificultad. Sin embargo, quien anda por ese camino, aunque se cae, dice que no quedará postrado eternamente. Por eso Dios lo agarra. Dice, porque Jehová sostiene su mano. Dios está junto con nosotros. Por ejemplo, si es que su hijo se cae en el camino, entonces la madre lo agarra rápidamente, ¿no? Lo levanta y agarra su mano y después se va. Agarrado de la mano del Señor. Hacia el cielo iré. Estando agarrado de la mano del Señor, iré por ese camino. Ahora, divertido es salir de viaje con el Señor. Claro, es muy divertido. ¿De qué me temo? El Señor está con nosotros. Solamente tengo que ir por ese camino.
Busquemos otra vez Isaías. Busquemos Isaías. En vez de yo memorizarlo, yo creo que es mejor buscarlo para que lo leamos. Isaías 55, versículo 8 y 9. Busquemos Isaías 55, versículo 8 a 9, yo les leo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dice que mis pensamientos son diferentes a los tuyos. O sea, el pensamiento de Dios y el pensamiento del hombre es diferente. Dice, mis caminos son diferentes a tus caminos. Hay un camino que estableció Dios y el camino que uno quiere andar es diferente. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Ahora, según su pensamiento, según su manera, no hay que vivir, sino al camino que escogió Dios tenemos que ir. En Salmos 1:6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Si es que vamos al camino que estableció Dios, Dios estará junto con nosotros y nos ayudará. Eso quiere decir conocer. Y dice, mas la senda de los malos perecerá. El camino que uno va como quiera es la senda de los malos que al final perecerán. Algunos viven como quieren. Pasan sus días en prosperidad y en paz, descienden al Seol. ¿Envidian eso? Por eso, en Salmos 37, 5 a 6 dice, encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Dice, encomienda a Jehová tu camino, que no vayas como tú quieras, sino hay que encomendarlo a Dios. Quiere decir que hay que dejarlo todo en las manos de Dios e ir por ese camino. Hay que dejar sus pensamientos, no según el pensamiento de Dios. Hay que vivir así. Porque así, esto es confiar a Dios. Y así, Él cumplirá todo. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Busquemos Proverbios 5. Busquemos juntos Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5, versículo 21. Proverbios 5, versículo 21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Y él considera todas sus veredas. Dice, los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Supongamos que estamos yendo a cualquier lado y siempre está ante nuestros ojos, o sea que nos está protegiendo siempre. Nunca podremos evitar los ojos de Dios. También los que no son salvos, Dios observa todo, diciendo que, bueno, está yendo por su propio camino. Pero la senda de los malos al final perecerá. Dice, los caminos del hombre están ante los ojos de Dios. Nadie puede evitar los ojos de Dios. Hoy en día existe mucha cámara de seguridad. Y aunque pequen y se huyan, igual son atrapados. Los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Si es que uno va por el camino escogido por Dios, entonces Dios se responsabilizará de eso. Por eso Dios nos observa y también mira si estamos yendo bien por ese camino. ¿Por qué?
si protege hasta la niña de los ojos, ¿cómo podremos evitar la mirada de Dios? ¿Cómo podremos evitar eso? Igual que Jonás fue a Nínive, pero para huir a Tarsis, ¿cómo pudo evitar los ojos de Dios? Al final fue echado al mar y ha preparado un pez grande. En Génesis 1 dice que Dios creó los grandes monstruos marinos. Entonces son peces gigantes, son peces especiales. Pero ¿por qué dijo los grandes monstruos marinos? Pero era para preparar a tragar a Jonás. Por eso al final lo vomitó en Nínive. Quiso ir por otro camino y Dios lo agarró, ¿no? Entonces en Proverbios 16:1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón. Busquemos Proverbios capítulo 16. Busquemos juntos Proverbios capítulo 16, versículo 1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Aunque los hombres escojan su camino y su plan, el corazón del hombre piensa su camino, ¿no? Y dice que la respuesta está en Jehová, que de nada sirve si es que uno escoge. Aunque los cristianos tengan muchos planes, al final Dios llevará según su plan. Si uno no quiere ir, aunque sea golpeándolos, los va a llevar. Mas de Jehová esa respuesta de la lengua quiere decir que la última decisión Dios lo hace. Por eso uno no debe ir como uno quiera. Al camino que va por primera vez podrá ir. Hoy en día también hay que tener un GPS en el carro para poder llegar al destino, porque no sabemos todos los caminos. Entonces el GPS dice todo, ¿no? Que tienes que voltearte a la izquierda, a la derecha, que tienes que seguir recto. Así tan amablemente. Igual que el Espíritu Santo nos enseña y nos guía. Capítulo 16, versículo 9. Proverbios 16, versículo 9. Leamos juntos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Dice, el corazón del hombre piensa su camino. Claro, es libertad de uno planificar, ¿no? Pero si es que planifica mal es peligroso. Como les mencioné antes, hay que ver si es que es digno ante los ojos de Dios el plan que yo establecí. Si el camino que yo estoy andando, si es camino de Dios. Hay que recibir el Espíritu Santo e ir. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esta palabra quiere decir que al final, a pesar de tener muchos planes, primero hay que pensar profundamente si esto es la voluntad de Dios. Si es que no es digno ante Dios, entonces la mano de castigo de Dios quizás puede llegar en nosotros. Entonces, al final Dios quebrantará todo ese plan que hemos hecho. En San Mateo 26, Jesús ha orado en el monte Getsemaní, Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú. Ha recibido toda esa vergüenza y dolor en la cruz y hubo su muerte. Jesús es quien tuvo el mismo cuerpo de nosotros. Él se cansó, también tuvo hambre, también derramó lágrimas. Sin embargo, cuando uno de repente es sufrido por ese dolor, es un poco menos el dolor que tener el dolor sabiéndolo, ¿no?
¿Esto será algo fácil? Porque ¿qué dijo Jesús? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Si es que tuvieses otra oportunidad, otra manera, perdón, entonces enséñame esa manera. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si es tu voluntad, entonces ya moriré. Cuando Jesús ha orado, realmente oró tan fervorosamente y ha salido su sudor con la sangre. Y científicamente eso puede pasar. Hebreos 5:7 dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a que le podía librar de la muerte. Guardar las palabras de Dios no es algo fácil. Es difícil. A veces pareciera que va a abandonar toda de su vida. La voluntad de Dios a veces es morir o vivir. Que muera o que viva, que sea tu voluntad. Claro, sabe hablar muy bien. Pero si es que le llega a esa situación, dice, no, gracias. Para cumplir la voluntad de Dios hay que abandonar su voluntad y su plan. Busquemos Santiago capítulo 4, versículo 14. Santiago 4, versículo 14. Otra vez veamos. Santiago 4, 14. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, que sea hoy día o mañana, que sea por un año. ¿Cómo puedes tener todo ese plan? ¿Pero qué está diciendo? Está diciendo que hay que saber en qué posición está, que qué es tu vida, que solamente aparece por un tiempo y después se desaparece a través de la neblina. Si ni siquiera sabes qué pasará mañana, ¿cómo puedes planificar después de un año? Dice, no sabéis lo que será mañana. Claro, los humanos ni siquiera pueden ver un poco delante de sí. Algunos, después de estudiar en Estados Unidos y doctorarse, que después se va a casarse, supongamos que su padre le diera su herencia, entonces fue doctorado en Estados Unidos, se casó con un esposo muy guapo y fue herenciado toda su riqueza, y después de terminar su boda mientras que iba de luna de miel, hubo un tráfico, accidente y después murió. Yo escuché esta historia. En un abrir y cerrar de ojos no sabe qué va a pasar. Ni siquiera son cosas de mañana, no sabemos qué pasará después de un segundo, 2 segundos. Qué necio, ¿no? En el Océano Pacífico, para irse a Guam, una aerolínea de Corea había llegado a una montaña, se cayó en una montaña y se explotó y muchas personas han muerto. Y esto pasó hace años. Me acuerdo que uno de los pasajeros que estaba en el avión había ya por fin tenido éxito en su país natal y por eso dijeron que ya vamos a ir de viaje porque ya he tenido éxito, por eso vamos a disfrutar esta vida. Y en su primer viaje fue a Guam, con avión. Todos murieron. Esto salió en el periódico. En Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana. ¿Jactar el día de mañana? ¿Jactarse de qué? De querer hacer algo, jactar. Esto no es confiar en Dios, no quiere decir que uno quiere vivir como quiera, pero los cristianos no deben hacer esto.
Dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Realmente estamos viviendo en una época tan peligrosa. Quizás decimos, ¿será? Pero de repente puede explotar una bomba nuclear en mi cabeza y no falta mucho. En la Biblia está escrito. En Sofonías 1 dice que todos de la misma manera perecerán sus moradores. Igual que las moscas o los mosquitos, si es que echamos medicamento ellos mueren, ¿no? Con un spray. Dice que perecerán. En Isaías 28:22 dice, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Las personas en este mundo están intentando ganar con su competencia para subir más y más del edificio más alto, pero ¿qué hace Dios? El que mora en los cielos se reirá. Entonces Él es quien destruirá totalmente el mundo. Por eso nosotros hay que conocer qué es el plan de Dios y tenemos que intentar de vivir de esa forma. En Salmos 99 dice, acabamos nuestros años como un pensamiento. Acabamos nuestros años como un pensamiento. En Salmos 90:10 dice, los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza en molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Dice, los días de nuestra edad son 70 años, lo más robusto 80, pero lo que uno envejece, no hay nada de jactarse, ¿no? Porque al final pasará todo. Solamente es con toda su fortaleza, es molestia, trabajo y preocupación. En 1 de Pedro 1:24 dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. La vida es como un fuego. En eso está metido la riqueza, gloria, honor y autoridad. Pero al final después se cae. A mí me encantan las flores. Y en mi escritorio también están flores, porque cuando termina una boda me traen, ¿no? Entonces también lo pongo en el baño, en mi escritorio. Realmente es tan hermoso y puedo sentir cuánto ama Dios a nosotros. Pero se marchita rápido, ¿no? Y cuando se marchita se pone arrugado, el olor también, y al final huele feo y tenemos que botarlo en la basura. Y si es que vemos a las estrellas del mundo, las mujeres, actrices, realmente es muy fabuloso, ¿no? Pero a comparación de ellos, realmente nosotros somos muy así con arrugas, ¿no? Entonces enseñó un video de cómo ha pasado su vida, pero ahora era una abuelita así con arrugas. Le dije a una hermana que viera este video, pero dijo, yo no quiero. Tengo miedo a convertirme así. Que no tienes que jactar de lo que está lejos y de lo que sea bonita, porque al final se marchitará. Dice, la hierba se seca y la flor se cae. Es algo absurdo. La autoridad, el honor y la prosperidad es todo vano. Todo está en vano, en vanidad. En Salmos 39:5 David dijo, he aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. El rey de Israel, David, dijo que, Señor, mi vida es como en tu palma de mano, que solamente es tamaño de tu mano. Si es que ponemos una hormiga en nuestra mano, caminando, al final se cae, igual que esto. Dijo que quizás no hay nada así en mi vida. Igual que mi consuegro,
había fallecido con una enfermedad y antes de fallecerse yo me encontré con él y él se acordaba de la palabra que había venido al seminario de Guam y ahí recibió la salvación, pero él dijo, vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En inglés es nothing. Dijo nothing, 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 que no es nada, que es algo inútil. Por eso Salomón vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afena debajo del sol? Lo repitió 5 veces, vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón aprovechó de todo lo que él quería, riqueza, prosperidad, honor y autoridad. Entonces preguntó, a ver, ¿cómo te sientes con todas esas cosas? Dijo, vanidad de vanidades, vanidad de vanidades. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Así no puede llenar el corazón tan pequeño. Si no es algo que Dios me da, entonces de nada sirve. ¿Por qué están buscando cosas vanas en un lugar vano? Por eso las cosas en este mundo, todos los cristianos deben saber que es vano, que no hay que tener avaricia. En San Mateo 6:34 dice, el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Que sea el día de mañana o en el futuro, nadie puede garantizarlo, ¿no? Solamente Dios tiene que aceptar. Dice, solamente para el reino de Dios, cada día que pase, vivir para la voluntad de Dios, a pesar de que haya cualquier dificultad o tentación, entonces suficiente es ese día. El día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Vivir según su fidelidad es algo que debe hacer los cristianos. Ahora, en todo el plan del hombre se refiere al plan de Dios. No quiere decir que no hay que planificar, es su propia libertad, ¿no? Pero siempre hay que ver si es que ese plan está relacionado con la voluntad de Dios o su avaricia propia. Si es algo que no tiene ninguna relación con la voluntad de Dios, entonces todo ese plan y la tarea que debe hacer dice que es todo vanidad y todo malo. Por eso en versículo 15, Santiago 4, versículo 15, dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Dice, si el Señor quiere, haremos, y si no quiere, no lo haremos. Si es que Él diga que muera, muero, y si Él dice que hay que vivir, vivimos. Hay que hacer lo que Él nos dice. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. El plan del hombre que quiera intentar mejor para su vida dice que os jactáis en vuestras soberbias y toda jactancia semejante es mala. Esta palabra no está dicha a través de un famoso, sino es la palabra de Dios. Es la palabra dada a los cristianos. Empezando un nuevo año hay que renovar nuestro corazón y podemos estar más cerca con Dios porque pronto entraremos a su reino. Y tenemos que ir siempre adelante porque las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. En Eclesiastés 9, versículo 3 dice, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol,
que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida y después de esto se van a los muertos. Dice que ¿qué pasa con las personas? Dice que está lleno de insensatez en su corazón, están locos de mujer, de dinero y de hobbit, de su honor, todos están locos. Igual que el rey Agripa dijo a Pablo, estás loco. Claro, yo estoy loco, pero tú estás peor. Yo estoy diciendo algo normal, pero ustedes no. Hoy en día las personas en el mundo están locos. Y el problema es que están locos ¿por quién? ¿Por qué? Si es que vemos a los mundanos cómo están llevando su vida cristiana, realmente parecen locos. Y uno dice, claro, yo sí estoy loco. ¿Y qué pasa? Dice, está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante toda su vida. Y morirá y después irán al infierno. Los mundanos, ¿no? No sé si han escuchado la obra de El viejo y el mar de Hemingway. ¿Han visto la película? Yo he visto esta película creo que 2 veces. Pero si es que pienso, era muy aburrido. Es algo muy simple la historia. Un viejo que vive en el mar. No hay nadie a su costado y vive solo este viejo. Entonces, su deseo era agarrar a un pez muy grande. Entonces, subió a su barco y fue de lejos del mar. De repente fue agarrado un pez muy grande. Entonces, solamente lo tenía colgado en el barco y se iba. Pero empezaron a llegar los tiburones para comer esa carne de pez. Este viejo hacia el tiburón que estaba comiendo el pez grande, empezó a pegarlo con palo y era una guerra, era una pelea total. Y el tiburón se apartaba, pero de repente vino otra vez para comerlo. Entonces, mientras que peleaba ese viejo con el tiburón, al final lo venció y trajo a su casa, pero solamente habían huesos del pez. Entonces, el viejo estaba en agotamiento total y después se tumbó. Ahí termina la historia. ¿Es divertido? ¿Saben cuán grandioso es esta obra de Hemingway? Se llama El viejo y el mar. ¿Qué está enseñando aquí? Es la apariencia de la vida. Igual que el deseo de ese viejo era agarrar a un pez muy grande, igual que los mundanos estaban viviendo todo lo posible, trabajando muy bien, pero al final, al terminar su vida, ve que solamente le quedan huesos de pez. Por eso está uno agotado totalmente. Está explicando que esto es la vida. Pensando de esta obra, realmente me di cuenta que es una obra muy grandiosa. Y al verlo así nomás pareciera que es aburrido. Pero en la Biblia dice vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, que todo es vanidad. Y ni siquiera a algunos le quedan esos huesitos de pez. Busquemos Jeremías 45. Busquemos juntos Jeremías 45. Jeremías 45, versículo 5. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne. Dice, ¿y tú buscas para ti grandezas? O sea, no para Dios, sino para ti mismo estás buscando planes grandes. Dice que no lo hagas. Dice, no las busques.
los cristianos, si planifican hacer algo muy grande, entonces yo me preocupo. Hay que pensar si esto realmente fue aceptado por Dios, si esto es para la gloria de Dios, o si no es, si es para el deseo propio. Si fueran por sus deseos propios, entonces es mejor no hacerlo y será bendición. Si Dios no permite, entonces antes de perecer, realmente hay que dejarlo. Dice, y tú buscas para ti grandezas, he aquí que yo traigo mal sobre toda carne. En el momento cuando Dios estableció hacer llegar al fin del mundo, pero ¿de qué están pensando hoy en día? En San Lucas 12:20 dice, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios, ¿qué le dijo? Oye, tú necio. Dijo, oye, tonto, necio, ¿no? Pero las personas en este mundo envidian tanto a esas personas. Una casa muy buena, con muchas riquezas. Y aunque vivan comiendo y gastando todo eso, se les sobrará. Hay hijos como manada, como en Job, y la riqueza se va aumentando. Tomando vino y alcohol al son de tamborín y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta, pasan sus días en prosperidad y en paz, descienden al Seol. ¿Los cristianos también quieren hacer esto? ¿Quieren probar un poco? Dicen, no lo hagas. Que no lo hagas. A los malos que viven como quiera ha decidido para bajar la ira de él, pero quiere entrar en la misma canasta de ellos. Yo cuando veo a los cristianos que quieren entrar a la política, realmente yo pido que no entren porque puede ver esa lucha tan sucia. ¿Quiere entrar a esa lucha? ¿Puede? Y no solamente eso. Y uno intenta ser el más rico del mundo, pero esto ante los ojos de Dios es un pensamiento de pobres. Los cristianos parecen que no tienen nada, pero tenemos todo. Parecemos pobres, pero enriquecemos a otros. Parecemos muertos, pero no morimos y no vivimos. Los cristianos son muy raros. ¿Por qué? Porque Dios invisible está con nosotros y vivimos según su voluntad. Por eso ante los ojos de los mundanos parecemos tontos, pero realmente somos los más sabios. Y no hay que poner nuestros ojos en el mundo. Dice, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Que eso es tuyo? ¿Que hayas acumulado sabiduría, riqueza u honor? ¿Todo es tuyo? ¡Qué necio! Dice. En nuestro país, si es que está en un lugar alto y después caen como en la cárcel, no podemos saber los políticos, pero aún así uno dice que aunque yo muera quisiera morir con dinero, dice. Por favor, no digan eso. En esta historia de la humanidad y las cosas que ocurren en este mundo solamente es utilizada para cumplir el plan de Dios, para cumplir los deseos humanos. Dios no lo dio. Busquemos Salmos 33. Busquemos juntos Salmos capítulo 33. Busquemos Salmos 33. Versículo 10 a 11. Yo les leo. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra a las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones.
Dice, Dios hace nulo el consejo de las naciones, el plan de las naciones. Pareciera que es un plan grandioso, pero Dios, quien ha creado este universo, ellos están intentando controlar el mundo, y entonces el Señor se reirá, ¿no? Dice, hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Dice que hace nulo el pensamiento de las naciones, como si no hubiese nada. Hay que ver, ¿no? Que pase una tempestad y aunque pase un fuego, si hay catástrofes o por ejemplo si pasa bomba nuclear, entonces no va a quedar nada. Y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de las naciones se refiere al plan de Dios, que esto hay que cumplirlo y será cumplido eternamente si es el plan de Dios. Aunque los hombres planifican para estar en contra de Dios, hay que esperar, ¿no? Porque sí o sí se cumplirá todo el plan que estableció Dios. Dentro del plan y la voluntad de Dios estamos viviendo ahora, pero ¿por qué estamos poniendo nuestra mirada a otro lado? En Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo, y Dios, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hay una palabra así en Hechos 17:26. Dios hizo el pueblo de este mundo a través del primer hombre Adán y dice que todo tiene su tiempo, ha establecido un tiempo y dentro de ese tiempo hay su propósito y su plan y dentro de eso hay la voluntad de Dios y se va cumpliendo y ese propósito de Dios tiene que ser mío, lo que da Dios tiene que ser mío, ¿sí o no? Porque la voluntad de Dios es santo. Claro, es santo. Hay una canción así, que es santo. Como hay la voluntad de Dios, esa voluntad tiene que ser mía. El plan y el propósito de Dios tiene que ser mío. Dios a través de Jesús ha cumplido su voluntad de salvarnos y a través del Espíritu Santo nos hizo comprender el plan y la voluntad de Dios. Por eso, al plan de Dios y para el propósito de Dios existimos. En San Juan 6:38-40 dice Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Repite siempre esto, ¿no? La razón que Jesús haya venido a este mundo con un cuerpo humano es para cumplir la voluntad de Dios. Así dice, ¿no? Que no es por mi voluntad. Por eso Jesús ha cargado el pecado de todo el mundo y murió como sacrificio y cumplió la eterna redención y quebrantó la potestad de la muerte y le dio el camino de la vida eterna para todas las personas. Y a través de eso hemos sido salvos. Los que son salvos, también como Jesús, como él dijo que porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Para hacer su voluntad, porque después de recibir la salvación y vivir en este mundo no es para cumplir su propia voluntad, sino es para cumplir la voluntad del que me envió, quien es mi Padre. La voluntad del Padre es para predicar el Evangelio y a través de Jesús que reciba la vida eterna. Y esto es la voluntad dada por Dios.
a nosotros. Y en San Juan 4:31 sale que Jesús, mientras que estaba de viaje, ha visitado a Samaria, tuvo que pasar por ahí y era bajo el sol tan caliente de verano. Quizás estuvo cansado, tenía sed, hambre. Entonces le dijo a la mujer de Samaria en el pozo, y ella, escuchando de eso, se olvidó de dar agua a Jesús y empezó a correr al pueblo para anunciar. Y en ese rato los discípulos estaban en el pueblo para buscar la comida de Jesús, y compró y lo trajo y dijo: Rabí, coma. Y Jesús dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces ellos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? No, ni siquiera había bebido agua. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Si es que tenemos un poco de hambre, nos quejamos, o si no tenemos un poco de sed, tomamos y comemos todo lo que queramos, si es que queremos, ¿no? En barriga vacía huecan ideas. Pero Jesús, cuando estuvo más cansado, cuando tuvo más sed, hambre, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora empezaron a venir los samaritanos y tenía que predicar el evangelio para que reciba la salvación, y esto es la comida del Señor. En San Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia, ¿quiénes son? Son cristianos salvos que quieran cumplir la voluntad de Dios, igual que uno que tiene sed busca agua, o los que tienen hambre busca comida. Tenemos que anhelar eso también. Y dice: porque ellos serán saciados, y a la barriga de los justos Dios lo llena. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, igual que un hombre busca agua o comida, si uno busca así a Dios, entonces Dios le dará de extra. ¿Sabían de esto? ¿Sabían de esto? Yo sí creo esto de veras. Hay que creer. Según lo que crean, así sucederá. Por eso en San Mateo 6:10 dice: vosotros oraréis así: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La decisión tomada ante Dios y a través de Jesús, a través de los cristianos, a través de la vida de los cristianos, tiene que cumplirse la voluntad de Dios. Para cumplir la voluntad de Dios, estamos viviendo en este mundo. San Mateo 6:10 dice Jesús: vosotros oraréis así: como dice aquí, después de recibir la salvación, en San Mateo 12:50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Tenemos la misma ciudadanía, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es ser hermano, hermana y madre. Cuando recibimos la salvación llamamos a Dios Padre, y entre los hermanos, hermanos, ¿no? Qué hermoso es esta expresión. Algunos dicen que esto sí es la evidencia que nosotros somos hermanos por haber cumplido la voluntad de Dios. Decimos Dios Padre, hermanos, hermanas, pero vive como uno quiera. Entonces, qué buen mentiroso es este. Y si no hace así, será mentiroso, ¿sí o no?
Los que oyen la palabra y no actúan así son los que engañan a sí mismos. Efesios 5:15-16 dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Tenemos que fijar severamente en cómo actuar. Con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. El tiempo que nos fue dado, que es tan precioso, tenemos que aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué y para qué? Para cumplir la voluntad de Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Para cumplir la voluntad de Dios tenemos que aprovechar bien nuestro tiempo. Esa palabra escuchada siempre, ¿no? Para esto estamos vivos en esta tierra. Para cumplir la obra de Dios, nuestro corazón empieza a latir. ¿Vivimos porque no podemos morir o vivimos por otra razón? Hoy en día yo pienso más. No tengo ni siquiera el pensamiento de querer vivir más. Solamente quiero ir rápidamente hacia el Señor. Pero no hay manera de morir rápido. Sin embargo, el tiempo que Dios ha establecido y que ha permitido, el tiempo de mi vida, tengo que hacerlo hasta el último momento. Dice, sé fiel hasta la muerte. Que sea fiel quiere decir, en el significado de chino, lo expreso muy bien. El significado de fiel dice medio, corazón, palabra, cumplir. Que con el medio de corazón tenemos que cumplir su palabra. Esto es ser fiel hasta la muerte. Tenemos que vivir para la voluntad de Dios y morir para la voluntad de Dios. Esto es una gloria mayor. Pero si uno vive para sí mismo, puede ser una maldición esto. Disculpen que les diga así, pero los que no son salvos no pueden entender esto. ¿Qué quiere decir eso? Dirán, ¿no? Ahora nosotros tenemos que saber cuál es el pensamiento de Dios y para esa voluntad tenemos que vivir el resto de nuestra vida. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A este mundo tan malo no tenemos que seguir, sino tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Busquemos juntos 1 de Pedro capítulo 4. Busquemos 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para salvarnos, el Señor fue crucificado y recibió la tribulación. Dice también armaos del mismo pensamiento. Tenemos que tener el mismo pensamiento que Jesús. En Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Después de recibir la salvación, la vida cristiana, lo hacemos recibiendo la tribulación por el Señor, ¿no? ¿Y para qué cosa? Dice, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Saben por qué los cristianos pecan? Yo hace tiempo he visto un panel en el Metropolitano. Alguien lo había escrito. Las abejas no tienen tiempo para llorar. Yo también, cuando fui criado en el pueblo, crié a las abejas. Y al ver a ellos realmente son tan rápidos en trabajar. Las abejas de miel, ellos ni siquiera tienen tiempo de entristecer diciendo, ay, mi vida. Ellos son tan diligentes
Los perezosos son los que pecan. La bicicleta tiene que irse siempre por delante, ¿no? Y si es que para, entonces se caerá. Igual es una de las dos cosas. Si es que no trabaja, caerá en el pecado. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Quiere decir que ya no tiene tiempo para pecar, no tiene tiempo para entristecer, no tiene tiempo para meterse en su preocupación de su propia vida. Dice, y no es fin después de recibir la salvación, sino para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La tribulación nos entrena y nos ayuda a vivir según la voluntad de Dios, para que ya no vivamos conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Que los cristianos reciban tribulación por el Cristo es lo más hermoso. No quiero que odien esto. Vivir cómodamente los cristianos es una jactancia. Que vivan bien comiendo y bebiendo bien es jactancia. Hay muchos mundanos que viven mucho mejor que ustedes, pero envidian a ellos. No, para nada. Yo desde que era pequeño he vivido siempre en pobreza, por eso ahora yo digo, ¿no? Que sea la pobreza o que aunque no coma y aunque pase cosas peores, es divertido. También es necesario que uno viva disfrutando de su pobreza. No quiero que envidien a otros. ¿Para qué? Que yo haciendo qué podré pasar el resto de mi vida siguiendo la voluntad de Dios. Para eso Dios nos ha puesto en esta tierra. Para que ya no pequemos más. Para que vivamos solamente para la gloria de Dios. Así Dios nos ayuda en la tribulación. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace comprender la voluntad de Dios y nos da el deseo de querer cumplir la voluntad de Dios. También nos da la fuerza para que pongamos en práctica. Según la voluntad de Dios, nos ayuda. En 1 de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos del mundo o el honor y la prosperidad, en instante pasará todo, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Y creemos en esa verdad. Por eso en 2 de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. A pesar de que es invisible, sabemos que hay un reino preparado por Dios que es invisible y sabemos mirarlo. Por eso en Apocalipsis 14:13 dice, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, sí dice el Espíritu. Que sí, dice el Espíritu. Los que mueren en el Señor realmente son bienaventurados. Y esa molestia y trabajo ya terminará. Porque cuando vayamos ante el Señor pagará por todo lo que hemos hecho. Nosotros en este mundo corto, que estemos ricos o pobres, vivimos siempre con el propósito de lo eterno. Viviendo en esta tierra, vivimos para la eternidad. Y somos quienes hacemos la obra espiritual. Pero los mundanos, ¿cómo sabrán de esto? Ni los cristianos podrán entender algunos, ¿no? Pero esto no puede pasar.
Por eso en 2 Corintios 5, versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Vivir para las cosas invisibles es fe. Porque por fe andamos, no por vista. Sin depender de lo que ves, sino con fe. Un paseo con mi Señor es gran felicidad. De las cosas que se ven, las cosas magníficas o las cosas que brillan, lo que nos tienta, todo es falso. Es un cebo creado por el diablo. Jamás deben gustar esas cosas. Vivimos según la fe. Si es que los cristianos, si solamente viven para su propio plan en vez de pensar en la voluntad de Dios, entonces originalmente será un pecado de desobediencia a Dios. Lo malo y comportarse mal, solamente esas cosas son pecado. No vivir según la voluntad de Dios es pecado también. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Establecer su propio plan y cumplirlo según eso dice que es algo en vano. Toda jactancia semejante es mala y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Obviamente es pecado cuando uno se comporta mal, pero los cristianos sabiendo de hacer el bien no lo hace, eso también es pecado. Es algo seguro. Sin embargo, en Filipenses 2:21 dice, los que se dicen ser cristianos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Uno que dice que recibió la salvación, busca lo suyo propio y vive como quiera, no lo que es de Cristo Jesús y no hace según la voluntad de Dios, esto es una historia tan triste. Es algo que debemos temer. ¿Y así está bien? ¿Hasta cuándo? Al principio, cuando empezamos el retiro de invierno, decimos que, ahora desde ahora voy a vivir mejor para el Señor y ya no voy a vivir para los deseos del mundo vano, sino voy a vivir para el Señor, morir para el Señor, ya decidí. Pero pasan algunos días, se apaga otra vez eso. Viendo una casa buena, digo, ¡ay, qué bonita esa casa! Es muy caro. Viendo el carro bueno, ¡ay, qué bueno eso! ¿Yo cuándo? No hay que confiar de las cosas visibles. Porque lo que es visible se apaga en un instante y lo que no se ve es eterno. Hay que mirar a la promesa eterna. Pero ¿por qué solamente están mirando a las cosas resplandecientes? ¿Por qué están envidiando eso? ¿Tenemos que siempre intentar de vivir de esa forma? ¿Hay que pedir esas cosas? Hay que saber de que por esas cosas bajará la ira y el castigo de Dios. Por eso en Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia es porque existe la dificultad y la tribulación, hay que saber aguantar. No quiere decir que los cristianos no tengan dificultad. El Señor nos da la dificultad, pero también nos da el poder para vencerlo y la sabiduría. Se necesita la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
Jesús también hasta la muerte obedeció y entró en la gloria de Dios. Apóstol Pablo recibió tanta tribulación. Antes de morir dijo que está preparado la corona de la justicia. Después de recibir un poco de tribulación para el Señor, lo que el Señor nos dará es algo eterno. Mirando esa gloria tenemos que aguantar hasta el fin. Soportar y soportar y soportar hasta que estemos ante Dios. Os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa prometida eterna, que es la gloria. Por eso, que no sea según mi voluntad, sino la tuya. Todos los días tenemos que hacer esa oración, igual que Jesús. Dios, que no sea como yo quiera. Ayuda para que no haga lo que yo quiera, sino solamente según tu voluntad. Que sea pobre, que muera o que viva, solamente según la voluntad de Dios. Por favor, la voluntad de Dios. Así uno debe desear. Busquemos Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, desde el versículo 5 a 7 leamos. Versículo 5 a 7 leamos juntos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Aquí dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Solamente cree en la palabra prometida de Dios. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Prudencia quiere decir su propio pensamiento o la sabiduría carnal, que hay que abandonar todo eso. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Los que apoyan en su propia prudencia es ignorar el pensamiento de Dios, la protección de Dios, la ayuda de Dios. Uno quiere vivir con su propia manera. Reconócelo en todos tus caminos. Para reconocer en todos tus caminos es que siempre hay que intervenir en todas las situaciones a Dios. Dios, en este caso, ¿qué debo hacer? Hay que consultar a Dios. Si es que no sabe qué hacer, hay que llamar a los pastores o también a los ancianos de la iglesia que son honrados, o a los hermanos que honran ustedes. Hay que preguntar para que os enseñen con la palabra. Reconócelo en todos tus caminos. No hay que hacer las cosas con su propio pensamiento. Si es algo importante, hay que orar mucho y hay que verificar si es la voluntad de Dios o no. Y así hay que decidir. Después de decidir algo con su propio pensamiento, se queja contra Dios diciendo que ¿por qué Dios no me ayudó? La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Hay palabras así también. Hay que reconocerlo en todo su camino. Reconocer quiere decir que hay que intervenir a Dios. Hay que consultar a Dios. Y Él enderezará tus veredas. Entonces, que el Señor te va a enseñar. No seas sabio en tu propia opinión. Uno es más genio que la palabra de Dios, uno es mejor.
¿cómo ignoran a la palabra de Dios? Entonces él dirá, claro, haz como tú quieras, a ver si te sale bien. A pesar de que los mundanos hacen como quieran, Dios lo deja hacer nomás porque en poco tiempo entrará al infierno. Sin embargo, Dios no permite esto a los cristianos, porque sabe de que si permite, entonces fracasará, y antes de que se fracasen, Dios le va a castigar, ¿no? Si fuese realmente hijo de Dios, no lo dejará así nomás. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Con un corazón temible, hay que temer a Dios y hay que saber cuál es su voluntad. Por eso tenemos que hacer todo lo posible para comportarnos según la voluntad de Dios y tal como hemos decidido en nuestro corazón. Hay que dar todo nuestro cuerpo y alma, ¿no? Todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón y nuestra fuerza. Como yo no puedo hacerlo solo, hay que ser unánimes entre los cristianos para desear anhelosamente de cumplir la voluntad de Dios. En 1 Corintios 15:58 dice, así que estad firmes en la fe sin flaquear en la esperanza, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, que hasta ahora he trabajado, pero dice siempre. Tenemos que crecer más, porque sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En Colosenses 4:11 dice que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Nosotros para la voluntad de Dios y para el reino de Dios obramos juntos para la misión mundial. No solamente en Corea, sino para la misión en el extranjero. Tenemos que decidir en nuestro corazón. No hay que buscar grandezas para sí, sino planificar grandes cosas para Dios. Así Dios cumplirá esa obra. Antes de que termine este mundo, tenemos que cumplir la obra de Dios y así irnos con el Señor. No podemos morir así. Será tan lamentable. Este año, para la misión mundial, hay que dar todo nuestro corazón y alma. Ya decidan en su corazón. Decidan orar para leer la Biblia, decidan predicar. Y para esas cosas también hay que dar diezmo, también ofrenda mundial. Y lo que agradezco es que hace poco también me llamó. Dijo, pastor, yo con mi esposo he decidido ofrendar $100,000 para la misión mundial. Mañana, el lunes voy a enviarle, que mandaré tal. Así, con su corazón voluntario. Obviamente hay muchos hermanos que ofrendan sin avisarme. Lo sé muy bien, pero esto es algo muy grandioso. Pero ellos son pobres. Obviamente hay personas que ofrendan ya teniendo, pero la mayoría son pobres. Y quien me llamó esta hermana es del pueblo. Y yo me sorprendí mucho. No tengo nada que decir porque yo sé que Dios le va a ayudar. Al comenzar nuevamente, siempre tenemos que decidir en nuestro corazón e ir adelante, porque Dios cumplirá. Todos nosotros hagamos esto. Tenemos que unir nuestros corazones para que Dios cumpla su gran obra. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, hemos apartado de ti, sin embargo nos has buscado y para salvarnos
sin escatimar a tu Hijo, ha enviado a tu Hijo para darse el sacrificio por nosotros. Te agradecemos por esta gracia. Toda esa gracia que tú nos has dado, ¿con qué pagaré, Señor? Nuestro cuerpo y nuestro espíritu es todo tuyo. Queremos vivir solamente según tu voluntad, que muera o que viva, solamente para ti, Señor. Ayuda para que vivamos solamente para tu gloria. Este último tiempo que tú has permitido, para este año nuevo también. Aunque no sabemos cuándo será, sin embargo, a esta vida tan corta que tú has permitido, ayuda para que nuestro corazón no sea quitado en las cosas vanas, tampoco seguir a los deseos carnales, sino solamente seguir al poder del Espíritu Santo, que a través de nosotros se predique más el Evangelio, para que muchos sean salvos y para que todos los hijos salvos sean unificados de corazón para obedecer en tu palabra y para vivir para tu gloria. Ayuda para que podamos cumplir todo eso, dándonos el coraje, la sabiduría y el poder, Señor. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.